Ahora pasamos a los tumores de colon. En los tumores de colon tenemos los tumores benignos y más adelante los tumores malignos. Estos tumores benignos que vamos a tener acá son los adenomas o los pólipos, ¿ya? Entonces, los tumores benignos, eh, ya, generalmente van a ser benignos estos de acá, ¿no? Pero se pueden complicar con cáncer, estos pólipos. Y vamos a ver qué tipo de pólipos tienen riesgo de malignidad, es decir, tienen degeneración a cáncer colorectal. Entonces, estos pólipos son los tumores benignos más frecuentes de colon, sobre todo localizados en el lado izquierdo, ya, sobre todo localizado en el lado izquierdo. Y la clasificación que tenemos acá, tubulares, mixtos y los vellosos, ¿ok? Entonces, de estos de acá, ¿cuáles son los que tienen mayor riesgo de malignización? Los vellosos, los mayores de 2 centímetros sobre todo, mayores de 2 centímetros, tienen mayor potencial de malignización, se multiplica por 3. ¿Y qué clínica te va a dar? Se llama la diarrea pierde potasio, es decir, rica en moco. Ya te va a dar entonces una hipocalemia y puede asociarte a una alcalosis metabólica, ¿no? También puede darte hiponatremia, por si acaso, estos adenomas vellosos. Los tubulares, generalmente estos de acá, son los más frecuentes, pero miden menos de 1 centímetro, y la malignización es infrecuente. Los mixtos tienen un tamaño intermedio, tiene potencial de malignización, también es intermedio. Entonces, ¿quién tiene mayor riesgo de malignización? Los vellosos, pero también los pólipo-vellosos, ¿ya? Perdón, los túbulo-vellosos. Los mixtos son los túbulo-vellosos, ¿ya? Los túbulo-vellosos. Ok, y ¿cuáles son esos factores de riesgo para malignización? También esto de acá. Es importante conocerlo. ¿Recuerdas todos los factores las condiciones premalignas del estómago? También tienes que aprenderlo igual acá, estas condiciones premalignas. Por ejemplo, adenoma velloso tiene alto riesgo de malignización. Cuando es mayor de 2 centímetros, tiene alto riesgo de malignización. Cuando los pólipos son sésiles o cuando son tradicional, tienen alto riesgo de malignización, ¿no? Pólipo adenomatoso. Como vemos en la parte superior, mira, tenemos acá el pólipo hiperplásico, pólipo adenomatoso cerrado sésil o con displasia y el tradicional. Estos de acá, el sésil, el cerrado sésil y el tradicional, mira que tienen potencial maligno. ¿Quién es el que no tiene potencial maligno? El pólipo hiperplásico y el inflamatorio. El pólipo hiperplásico y el inflamatorio no tienen potencial maligno, ¿ya? Y en el diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con una colonoscopía, pues, ¿no? Así hacemos el diagnóstico. Y el manejo de estos pólipos, simplemente sacarlo, ¿no? Una polipectomía y segmento endoscópico, ¿ya? Y ahí vemos los pólipos. Mira, tenemos el pólipo sésil y el pólipo pediculado. Lo que se hace es eh, una polipectomía, ¿no? Es lo que está haciendo ahí. Pólipo sésil, recuerda que tiene riesgo de malignización. ¿Qué tienes que recordar de estos pólipos? Entonces hay pólipos adenomatosos, ¿no es cierto? Estos pólipos que van a ser adenomas o también amartomatosos. Los adenomas ya son los pólipos con mayor potencial de malignización y quienes se clasifican como adenomas. Eso de acá tienes que aprenderlo. ¿Quiénes se clasifican como adenomas? Tienes mnemotecnia. ¿Cuál es la mnemotecnia? Tortuga familiar. Tortuga familiar le dices ande nomás, ¿no es cierto? Ahí está su familia de la tortuga, ¿no? Tortuga familiar, ande nomás, ¿no? Estás diciendo ande nomás. ¿Por qué estás diciendo ande nomás? Porque son adenomas. ¿Quiénes son adenomas? Tortuga familiar. Es decir, Moir Torre, ya, este Moir Torre, Turcot, este Moir Torre que tiene herencia autosómico dominante, el de Turcot que tiene autosómico recesivo, el de Garner que tiene autosómico dominante también, ya, ahí está de Gardner, ¿no es cierto? Y familiar de poliposis adenomatosa familiar. ¿Ok? Entonces, esos son los que tienen potencial maligno aumentado. Y los otros que no tienen mucho potencial maligno aumentado, más o menos, son los amartomas. ¿Quiénes tienes acá? El de Peutz-Jeghers, el poliposis colúnica juvenil, Peutz-Jeghers, Coldwen y el de Crokin Canadá. Recuerda que este Crokin Canadá no es hereditario. No hereditario, pregunta de examen. ¿Ya? No hereditario. Lo vamos a ver acá también. Entonces tenemos acá el síndrome de poliposis gastrointestinal. Tenemos, este es el más preguntado, de todos los pólipos, este es el más preguntado, poliposis adenomatosa familiar, el PAF, o también denominado poliposis colónica familiar, ¿ya? Por eso también PCF, poliposis colónica familiar. Ese tiene una herencia autosómico dominante, ¿ok?
tiene una herencia autosómico dominante, la mutación del gen APC en el cromosoma 5. Cromosoma 5. Es más frecuente en donde? En el intestino grueso. Casi todos estos pólipos, estos pólipos gastrointestinales tipo adenomatosos, Gardner, Turcot, síndrome de Maury-Torre, la localización más frecuente viene a ser en el intestino grueso. ¿Ya? En el intestino grueso, todo esto es de acá. Y acá hay pólipos mayor de 100. Mayor de 100 pólipos, entonces tenemos en la poliposis adenomatosa familiar. Se le llama síndrome polipósico, síndrome polipósico, aquel que tiene mayor de 10 pólipos, ya mayor de 10 pólipos. Y se llama síndrome no polipósico, aquel que tiene menos de 10 pólipos. ¿Y quién es el clásico síndrome polipósico acá? El poliposis adenomatosa familiar. Y el síndrome no polipósico es el síndrome de Lynch, ¿no es cierto? El síndrome de Lynch, ¿ya? Que es el cáncer colónico, cáncer colónico hereditario, hereditario no polipósico, ¿ya? Ese síndrome de Lynch, que lo vamos a mencionar. Mira, la malignización de este poliposis adenomatosa familiar. Este es el peor, ¿ya? Acuérdate, poliposis adenomatosa familiar es el peor pólipo que puedes encontrar. Porque esta malignización generalmente empiezan a los 15 años. Algunos te refieren a los 10, a los 12 años nada más de edad que tiene el adolescente. Tú vas a encontrar pólipos. ¿Qué quiere decir? Que hace cáncer a los 40 años, casi en el 100% de los casos. Hace cáncer a los 40 años. ¿Por qué? Es autosómico dominante, tiene una penetrancia del 80 al 100%, tiene una penetrancia. O sea, ¿qué te quiere decir? Que de 100 pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar, los 100 te van a hacer cáncer a los 40 años. Por eso que entre los 15 y los 25 años, cuando tú detectas por medio de una colonoscopía los pólipos mayor de 100 generalmente, ¿qué le vas a hacer? Una colectomía profiláctica, pero esa es una colectomía total profiláctica. Le sacas todo el colon, ¿ya? Para hacer de una manera profiláctica. El diagnóstico confirmatorio le vas a hacer con la mutación del gen APC, ¿no es cierto? El que encontramos acá. El diagnóstico confirmatorio, ya, el tratamiento lo vamos a hacer con panproctocolectomía con reservorio ilioanal, ¿ya? Ese es el tratamiento que vamos a hacer en esta poliposis adenomatosa familiar. Entonces, ¿qué haces? Mira, sacas todo el colon y también el recto. Por eso se llama panproctocolectomía, ¿no? ¿Y qué te va a quedar? Simplemente el ilion, ¿no es cierto? El ilion te va a quedar. Y con este ilion, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que hacer un reservorio ilioanal. Este reservorio que vas a hacer en el lugar que estaba el recto, ojo que lo preservas el esfínter anal está preservado, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es un reservorio, que lo puedes hacer un reservorio en B, un reservorio en J o un reservorio en W, ¿no? Porque si es que no haces este reservorio, el paciente igual va a tener diarreas, pero ya vas a tratar de disminuir su diarrea, ¿no? O simplemente puedes hacer una ostomía temporal, ¿no? Muy bien. Ya. El síndrome de Gardner no es otra cosa más que una poliposis adenomatosa familiar que tiene manifestaciones extraintestinales importantes. Esa es su definición de síndrome de Gardner. Es decir, ¿cuáles son esas manifestaciones extraintestinales? Que tiene osteomas, hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina, acá de la retina, ¿ya? Lipomas, fibromas o cáncer ampular también. ¿Ok? Y el síndrome de Turcot, pregunta del año pasado, te decía, bueno, del anteaño pasado ya, ¿no? Este síndrome de Turcot es autosómico recesivo, también es el gen APC en el 66%, y las manifestaciones extraintestinales que va a estar asociado a la poliposis adenomatosa familiar a tumores del sistema nervioso central. Esa era la respuesta. Te decía, poliposis asociada a tumores del sistema nervioso central es y la respuesta era síndrome de Turcot, ¿no? ¿Y cuál es la localización más frecuente sobre todo este tumores del sistema nervioso central? Es el méduloblastoma, es el más frecuente, ¿ya? El méduloblastoma. Este de acá viene a ser el más frecuente. Y el otro es el síndrome de Muir-Torre, que viene a ser autosómico dominante. Mira que el de Turcot es autosómico recesivo, ¿ya? Los demás son autosómico dominante. Alteraciones similares al síndrome de Lynch. ¿Y cuáles son las manifestaciones extraintestinales del de Muir-Torre? Las tumoraciones en la piel. ¿Okay?
Y tenemos acá los amartomas. ¿Quiénes eran los amartomas? El síndrome de Peutz-Jeghers, el poliposis colónica juvenil, el síndrome de Caldwell y el de Crooking-Canada, ¿no? Entonces tenemos acá el síndrome de Peutz-Jeghers. Este síndrome de Peutz-Jeghers es autosómico dominante igual, ¿ya? Es autosómico dominante. Y hay una mutación de los genes LKB1 y STK11 generalmente en el 50-60%. ¿Ya? Hay mutación de esos genes. La localización más frecuente en el Peutz-Jeghers viene a ser con mayor frecuencia en el intestino delgado que en el intestino grueso. ¿Ya? Acá es I, ¿ya? Intestino grueso. ¿Cuándo se consideran malignos? Cuando están por encima del ligamento de Treitz. Ahí se consideran malignos. Si es que están en el intestino grueso, entonces generalmente te dice que estos pólipos que se van a encontrar en el intestino grueso no son malignos. ¿Ya? Las lesiones asociadas, el síndrome de Peutz-Jeghers, y esto sí ha sido pregunta de examen. Te decía la pregunta, ¿quién está asociado a melanosis perioral? ¿No? ¿Qué síndrome polipósico está asociado a melanosis perioral? Y era el síndrome de Peutz-Jeghers, ¿ya? El síndrome de Peutz-Jeghers. Además, y eso es lo que vemos acá, ¿no? Melanosis perioral, que puede tener, también tener melanosis en plantas, en palmas de mano, ¿no es cierto? También está asociado a tumores ováricos, a páncreas y a cáncer de endometrio también, ¿ok? ¿Y cuál viene a ser el tratamiento? Resección si hay invaginación, ¿ya? Eso hacemos el tratamiento del síndrome de Peutz-Jeghers, ¿ok? Recuerda esto de acá, ¿ya? Recuerda esta imagen, melanosis perioral, el síndrome de Peutz-Jeghers. La poliposis colónica juvenil igual viene a ser autosómico dominante. La localización más frecuente acá viene a ser en el intestino grueso. Del de Peutz-Jeghers, la localización más frecuente era intestino delgado. ¿Okay? Asociado a anomalías congénitas. Porque es una poliposis colónica juvenil. Por eso está asociado a anomalías congénitas. Y el manejo lo sacas el pólipo, polipectomía. Y el síndrome de Caldwell es autosómico dominante y está asociado a qué? A triquelemonas. Estos de acá tiene sus criterios diagnósticos este síndrome de Caldwell, ¿ya? Y estos son algunos de sus criterios diagnósticos, la triquelimonas, las papilomas, la queratosis sacrales, las amartomas extraintestinales, también asociado a cáncer de mama, a cáncer de tiroides. Había una pregunta en el MIR en el que te decía, de los síndromes polipósicos está asociado a todos los siguientes cánceres excepto, y el excepto era cáncer de pulmón, ya no estaba asociado. Te daban cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de páncreas, cáncer de colon, y la quinta alternativa era cáncer de pulmón, y esa era la que no estaba asociada. Y este de acá, que también esto de acá ha sido pregunta de examen, síndrome de Crooking-Canada, y esto ha sido la pregunta de examen, es el que no está asociado o es el que no es hereditario, ¿ya? No está asociado a ninguna herencia, ¿no? Y la localización más frecuente igual viene a ser en el intestino delgado y en el estómago. Es raro que se encuentre en el intestino, la localización más frecuente es el intestino grueso y el estómago. Es raro que se encuentre en el intestino delgado. Y la asociación que va a tener es una hiperpigmentación cutánea, onicodistrofia, alopecia, malabsorción, esteatorrea y pérdida de proteínas por las heces. ¿Ya? Es el síndrome de Crooking-Canada. Lo más importante saber es que no es hereditario. ¿Okay? Ahora pasamos a uno de los temas más preguntados de tumores. Cáncer colorectal eh, hereditario. Bueno, este todavía no. Este de acá es el más preguntado. Ya. Igual, acá sí te caen preguntas del síndrome de Lynch. Este cáncer colorectal hereditario te dije que se trataba de una poliposis adenomatosa familiar, ¿no es cierto? El síndrome polipoideo es aquel que tenía mayor de 10 pólipos y dentro el representante es la poliposis adenomatosa familiar. Y el otro es el síndrome no polipoideo, que es el síndrome de Lynch. Y este síndrome de Lynch es el cáncer colónico hereditario no polipósico. Eso se refiere CCHNP, ¿ya? Cáncer colónico hereditario, porque tiene autosómico dominante, este síndrome de Lynch, es un cáncer colónico hereditario no polipósico, ¿ya? Y está asociado a esta mutación de estos cromosomas. En el cromosoma 2, asociado al HMS2. Este ha sido el más preguntado, el cromosoma más preguntado. El HMSH2, ¿ya? Simplemente acuérdate el MSH2. Y en el cromosoma 3, el MLHT1, ¿ok? Y también, además, también puede estar asociado al MSH6, ya, al MSH6 también. Entonces, esto de acá, ¿qué te va a producir esta mutación? Te produce errores, ¿no es cierto?, en el ADN.
estos errores del ADN te produce por una inestabilidad de los microsatélites, ¿ya? Hay una inestabilidad de los microsatélites. Entonces, lo que tienes que recordar del síndrome de Lynch es que es autosómico hereditario del gen MSH2 y que te produce inestabilidad de los microsatélites. Esto de acá se encuentra en las preguntas de examen. El cáncer se localiza en el lado derecho con mayor frecuencia en menores de 50 años, ¿no? Y para este síndrome hay criterios de Ámsterdam. Y estos son los criterios de Ámsterdam. Son 4 criterios de Ámsterdam. Y está asociado a la, está asociado a la parte familiar, es decir, a la herencia, porque es autosómico dominante. Entonces, ¿qué te dice uno de los criterios? Al menos 3 familiares con cáncer asociado a síndrome de Lynch, es decir, asociado a cáncer colorectal hereditario no polipósico. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, que está asociado a qué? A cáncer colorectal, que esté asociado a ovario o que esté asociado a endometrio, a riñón, uréter o intestino delgado. Si te preguntan a ti, ¿cuál es la localización más frecuente del síndrome de Lynch extracolónico? Viene a ser el cáncer de endometrio. Ya vuelvo a repetir. Si te preguntan cuál es la localización más frecuente la localización de cáncer más frecuente del síndrome de Lynch extracolónico, es decir, no es cáncer de colon, pues no, sino fuera de él es el cáncer de endometrio. Generalmente está asociado a cáncer colorectal, ovario y endometrio. Al menos eso de ahí tienes que aprenderlo, esa tríada. Y de estos 3 familiares, uno de estos tiene que estar afectado, o uno de estos tiene que ser de primer grado y estar afectado antes de los 50 años. ¿Ya? Es decir, el hermano, ¿no es cierto?, de un paciente tuvo cáncer colorectal a los 40 años. Ya es un criterio, ¿no? ¿Qué más? Y deben estar afectadas 2 generaciones sucesivas. Ya son los criterios de Ámsterdam. Y también hay los criterios de Bethesda que vemos acá. ¿Cuáles son esos criterios de Bethesda? Que la persona con 2 pólipos de cáncer asociada a cáncer colónico hereditario no polipósico, ¿ya? Con 2 tipos de cáncer. Una persona con cáncer de colon y un paciente en primer grado, ¿ya? Con cáncer de colon o cánceres asociados a síndrome de Lynch menores de 44 años y o adenomas menores de 40 años. Persona con cáncer de colon o endometrio antes de los 45 años, persona con cáncer de colon en el lado derecho que presenta bajo grado de diferenciación antes de los 45 años. Bethesda, difícil que te venga, pero sí tienes que aprenderlo sí o sí, son los criterios de Ámsterdam. Esto de acá sí tienes que aprenderlo obligatoriamente. Ya los criterios de Ámsterdam. Muy bien. El síndrome de Lynch tipo 1, ¿a qué se refiere? El síndrome de Lynch tipo 1 simplemente está asociado solamente a cáncer colorectal. Pregunta de examen. Solamente a cáncer colorectal. ¿Ya? El síndrome de Lynch tipo 2 está asociado a historia de cáncer ginecológico, es decir, está asociado a ¿qué? A cáncer de endometrio. Y ahí está lo que te mencioné, ¿no? El cáncer de endometrio, que es la manifestación extracolónica más frecuente. Y el screening en estos pacientes con poliposis adenomatosa familiar, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Ya? Aquí es muy importante en cáncer de colon ver el screening. El screening en poliposis adenomatosa familiar es diferente al screening del cáncer de colon, del cáncer colorectal en general. ¿Ya? Si es que tú ves que este paciente tiene poliposis adenomatosa familiar y un familiar de primer grado, tienes que hacerle a partir de los 25 años. Pero ¿qué pasa si este cáncer, no es cierto, se presenta antes de los 25 años en estos pacientes, en el familiar más joven? Si se presenta antes de los 25 años en el familiar más joven, tienes que hacerle una colonoscopía 5 años antes. ¿Okay? ¿Y cómo haces el manejo? El manejo, haces una colectomía subtotal más anastomosis iliorectal. ¿Ya? Más anastomosis, en el síndrome de Lynch, perdón. En el síndrome de Lynch, lo que haces es un screening a los 25 años y 5 años antes de la aparición, ¿no es cierto?, de la aparición de cáncer en el familiar más joven. Y su manejo de este síndrome de Lynch, haces una colectomía subtotal y una anastomosis iliorectal. ¿Ya? Eso es lo que haces, ¿no? Anastomosis iliorectal. Ahora vemos el cáncer colorectal. Este cáncer colorectal vemos su epidemiología. Lo más frecuente es en pacientes varones mayores de 50 años. ¿Ya? El 69% es esporádico y el 25% tiene antecedentes familiares, como habíamos mencionado. ¿Cuál viene a ser la etiología? Tenemos que ver los factores de riesgo asociados. ¿Y cuáles vienen a ser los factores de riesgo asociados? Carne roja,
obesidad, hipercolesterolemia también, no relacionado a la fibra. Esto ha sido pregunta de examen, ¿ya? Te dice que generalmente no está relacionado a la fibra. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que consume bastante fibra, el paciente que consume bastante fibra, no quiere decir que tenga menos riesgo de cáncer colorectal. Te dice que no está relacionado a la fibra. Consuma más o menos fibra, no está relacionado, ¿ok? Ya habíamos dicho, mayores de 50 años varones, síndrome de Lynch, también ya mencionamos que es un factor de riesgo, antecedente de cáncer colorectal familiar o personal, acromegalia, recuerda que es factor de riesgo, bacteriemia por Streptococcus bovis es factor de riesgo, recuerda, paciente que tiene endocarditis y que lo encuentras Streptococcus bovis, que tienes que hacer una colonoscopía porque probablemente tenga su cáncer colorectal, ¿no es cierto? También en aquellos pacientes que le haces sigmoidostomía, también es factor de riesgo, y el tabaco también es factor de riesgo. Factores protectores, el ejercicio, una buena dieta, ¿no es cierto? Y los AINES también es factor protector, y también la aspirina. Sobre todo estos AINES y esta aspirina es, digamos, factor protector para los pólipos, es decir, disminuyen el número y el tamaño de los pólipos, ¿ya? El tamaño de los pólipos, ¿no? Ok, muy bien. Disminuyen entonces disminuyen el número y el tamaño de los pólipos. Por eso es que, por ejemplo, acá, en esta poliposis adenomatosa familiar, si bien es cierto, puedes hacerle, ¿dónde está el tratamiento? El tratamiento acá está. Si bien es cierto, lo puedes hacer una panproctocolectomía, le puedes sacar todo el recto, pero de repente solamente le puedes hacer una colectomía total, ¿ya? Aquel manejo, en estos de acá, viene a ser también, el manejo viene a ser colectomía total, por si acaso, ¿ya? Colectomía total. Ese viene a ser el manejo también acá. Colectomía total. Entonces, en este paciente, ¿qué pasa si es que tiene, entonces, jalemos acá y decimos que tiene intacto el recto? Está intacto el recto. Si es que está intacto el recto, lo que haces es una colectomía total, más preservación del recto. Preservas el recto. Pero como estás preservando el recto, lo más probable es que más adelante igual empiecen a salir pólipos. Por lo tanto, tienes que darle AINES. ¿Por qué? ¿Qué te dije que hacen estos AINES? Disminuyen el número y el tamaño de los pólipos. Y tienes que estudiarlo, ¿no es cierto? Es decir, hacerle endoscopía, ¿no es cierto? Endoscopía rectal periódica, ¿ya? Periódica. Hasta que aparezca, pues, ¿no? Y tienes que sacar el recto nuevamente, ¿ya? Pero si es que está intacto el recto, lo que puedes hacer es esto, ¿ya? Una colectomía total. Como haces una colectomía total, ¿qué te queda? El recto. Por lo tanto, ¿qué harías? Una unes el hilio con el recto, ¿no? Una ilio-rectostomía, ¿no? Entonces, esos vienen a ser los factores protectores. Y acá tenemos, según la histología, ¿cuál es el tumor más frecuente en el colon? De nuevo viene a ser el adenocarcinoma, en el 95% de los casos. La localización más frecuente, como vemos acá, viene a ser en el recto sigma, ¿ya? Pero te dice que en los últimos años ha descendido el porcentaje de cáncer en el recto y ha aumentado las zonas más altas, te dicen, ¿no? Ok, y la diseminación de este tumor de colon, de este cáncer, de este adenocarcinoma, puede ser por vía portal, es decir, va a ir al hígado. ¿Y quiénes van a ir al hígado? Recuerda, los que están en el tercio superior generalmente, ya los que están en el tercio superior, por la diseminación, por la vena porta, pues, ¿no? Ahí está, por la vía portal, ¿ya? Por ahí se van a ir. Entonces, va a ir a metástasis al hígado, y cuando se encuentra acá en el recto, en el tercio inferior, va a ser metástasis a pulmón y a hueso. Y este tercio inferior del recto, ojo, no se asocia a metástasis hepática. ¿Ok? Y ahora veamos la clínica de este cáncer colorectal. Y la clínica va a ser según su localización. Si es que se encuentra en el colon derecho, o si es que se encuentra, en el colon izquierdo, o se encuentra en el colon derecho. O si es que se encuentra en el recto sigma. En general, si es que se encuentra en el colon izquierdo, recuerda que tiene signos de obstrucción. Y si se encuentra en el colon derecho, tiene signos de ¿qué? De hemorragia, de sangrado, es decir, anemia, asociado a anemia, ¿no? Y en el recto sigma va a tener rectorragias, ¿no? Entonces, colon izquierdo, hay una reducción de la luz, y entonces acá tienes el colon, y va habiendo una reducción de la luz, ¿no es cierto? Una reducción de la luz, acaba creciendo el tumor en forma concéntrica, ¿no? Va reduciendo la luz, hay un cambio en el ritmo intestinal, hay una suboclusión entonces. Por eso te dice que es la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en ancianos, neoplasia del colon izquierdo,
¿ya? Entonces, en el lado izquierdo hay una obstrucción. Y cuando tú le tomas la radiografía, ¿qué vas a encontrar? El signo de la manzana mordida o imagen en servilletero, o el bocado de manzana, o el núcleo de manzana también se le conoce, ¿ya? Ok. Entonces tenemos, y si es que se trata si es que se encuentra la clínica en el lado derecho, va a ser ulceración por sangrado, por lo tanto este paciente va a cursar con ¿qué? Con anemia ferropénica. Y recuerda que es el síntoma inicial más frecuente, la anemia ferropénica. Y también puede tener masa abdominal, ¿no? Y acá vemos la ubicación y la clínica que te va a producir en esta imagen. La localización más frecuente, en orden de frecuencia están los números. La localización más frecuente es sigma, luego recto, ¿no es cierto? Y luego la parte del ciego, luego colon ascendente, colon transverso. Ese es el orden, los números es el orden de la frecuencia del cáncer colorectal. ¿Ok? Y vamos a ver los síntomas que te van a producir. Mira, los síntomas en este lado, ya de este lado izquierdo, te va a producir generalmente síntomas obstructivos. Ya tenesmo, rectoraje y urgencia cuando se encuentra ya en la parte rectal. Si el que se encuentra en el colon ascendente, va a tener síntomas de qué? De sangrado, ¿no? Y este sangrado te va a producir una anemia ferropénica. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, de elección viene a ser una colonoscopía más biopsia. Es el de elección que vamos a hacer, ¿ya? Colonoscopía más biopsia. ¿Y cuál es el marcador tumoral que vamos a utilizar como seguimiento y como pronóstico? Es el antígeno carcinoma embrionario, ¿ya? El antígeno carcinoma embrionario. Y el screening vamos a hacer con una colonoscopía más un tébeno. Recuerda, los dos únicos órganos que se pueden hacer screening viene a ser el de mama, con una mamografía, y el de colon, ¿no es cierto? El de colon rectal, que vas a hacer por una colonoscopía más un tébeno en S. Entonces, el screening en pacientes que no tienen factores de riesgo o en pacientes que tienen factores de riesgo o tienen antecedentes. Si es que los pacientes no tienen factores de riesgo, ¿a partir de qué edad lo vas a hacer el screening? A partir de los 50 años y lo vas a repetir cada 10 años, ¿ya? Cada 10 años. ¿Y qué pasa si el que tiene factor de riesgo tiene antecedentes? Si el que tiene factor de riesgo lo vas a hacer una colonoscopía desde los 40 años, disminuye 10 años, mira. O 10 años a menos, te dice, o 10, acá es 10 años junto, ya, 10 años, ya, 10 años menos que el paciente más joven afectado. ¿Qué quiere decir? Si llega un paciente y este paciente tiene 25 años, ¿no? De repente, y tiene algunos factores de riesgo, y además tiene un hermano que tuvo cáncer colorectal a los 40 años. A este paciente, ¿a los cuántos años debo hacerle la colonostomía? A los 35 años. Tienes que restar 10 años antes del más joven, te dice acá, no del paciente más joven. Y tienes que repetirlo cada 5 años. Sin factores de riesgo lo repites cada 10 años y con factores de riesgo lo repites cada 5 años. Y acá tienes el estadiaje de cáncer colorectal, que es prácticamente lo mismo. Pero tenemos que mencionar los criterios de Duque, que ha sido pregunta de examen. El Duque tipo A ha sido pregunta de examen en reciente. Entonces tenemos la clasificación de Duques. Qué raro, no ha salido. Ahí está. Ya mira, ¿qué te dice Duques? La clasificación de Duques, el tipo A, es que está limitado solamente a la mucosa. Duques en el 1933 simplemente acuñó A, B y C, nada más. Asteler y Collier en el 54 lo sumaron B1, B2, C1, C2 y en el 67 apareció el D. ¿Ya? Entonces ahí está todo. Este sería el modificado ya. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos el Duque tipo A está limitado solamente a la mucosa. Nada más. Acá tenemos mucosa, musculares mucosae, tenemos submucosa y tenemos muscular propia y serosa. El tipo A solamente está limitado a la submucosa. Perdón, a la mucosa. El B1 y el B2, acá, este de acá, el B1 y el B2, la diferencia es que estos de acá no comprometen ganglios. El C compromete ganglios, ¿ya? Además, el B1 es limitado a la muscular propia, es decir, hasta acá, ¿ya? La muscular propia. Es limitado a la muscular propia, ¿ya? Esto de acá, bórrenlo, lo vamos a hacer acá. Miren, entonces el tipo 1 limitado a la mucosa. Listo. Este viene a ser el tipo A. El tipo B va a ir el tipo B1 limitado a la muscular propia. Es decir, va a ir hasta la muscular propia. Ese es el B1. Y el B2 es que hay una extensión transmural.
pasa la musculares mucosales, ¿cierto? Ya, ese es el B2, ¿no? El C es que invade ya los nódulos mesentéricos, es decir, en el C hay compromiso ganglionar. Los nódulos mesentéricos se refiere a compromiso ganglionar. El C1 es un B1 más compromiso ganglionar. El C2 es un B2 más un compromiso ganglionar, ¿ok? Ya. Y acá en el T4 también un C2 cuando hay una invasión de órganos adyacentes y en el D cuando hay metástasis a distancia. Entonces, si es que lo correlacionamos con el estadiaje, recuerdan T1, T2, T3, el T1 entonces limitado a la mucosa, T2 cuando va hasta la muscular propia, T3 cuando ya pasa, ¿no es cierto?, a la extensión transmural. T2N1, ¿qué quiere decir este N1? Que hay compromiso ganglionar. Es lo que te decía, ¿no? Mientras B1, B2, ¿qué es? N0, N0. Es decir, no hay compromiso ganglionar. C1, C2, hay compromiso ganglionar, ¿cierto? Y T4, y acá ya hay metástasis, ¿no es cierto? En M1. M1 significa metástasis, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el manejo en estos tumores de colon? Vamos a ver de acuerdo a su localización. Si es que el tumor se encuentra en el cáncer de colon derecho, es decir, en el ciego ascendente, acá, si es que el cáncer se encuentra acá, ¿qué vamos a hacer? Una hemicolectomía derecha. Hacemos una hemicolectomía derecha, pero acá tenemos el ilion, tenemos que resecar parte del ilion, es decir, resección de 10 centímetros del ilion terminal. ¿Y qué vamos a hacer? Unimos el ilion con el transverso, pero esta es una unión, ojo, es una unión término lateral, ya no es término terminal, es una unión término lateral, ¿ya? Esa unión se hace. Entonces haces una iliotransversostomía, ¿ok? Si es que el cáncer se encuentra en el lado izquierdo, haces una colectomía izquierda, una hemicolectomía del lado izquierdo, ¿ok? Y haces una anastomosis del transverso con el recto, ¿ya? Ahí está la anastomosis del transverso con el recto. Pero ¿qué pasa si es que el cáncer se encuentra en el ángulo hepático o en el ángulo esplénico? Si es que se encuentra, o en el transverso, si es que se encuentra en cualquiera de estos dos, se hace una hemicolectomía extendida. ¿Qué quiere decir? Si es que el tumor se encuentra acá en el ángulo hepático, ¿qué vas a hacer? Haces una hemicolectomía extendida, es decir, partes la mitad acá y le haces una hemicolectomía derecha. Si es que se encuentra en el lado esplénico, lo que haces es una hemicolectomía izquierda, ¿no? A eso se le llama una hemicolectomía extendida. Ya por eso dice más anastomosis ileocólica sobre colon descendente, ¿no? Le vas a anastomosar posteriormente. Entonces, eso es lo que hace, ¿ya? En el manejo del colon. Lado izquierdo, hemicolectomía izquierda. Lado derecho, hemicolectomía derecha. Y si es que se encuentra en el ángulo hepático y en el lado esplénico, una hemicolectomía extendida. En el tumor de recto, el tumor más frecuente viene a ser el adenocarcinoma. Pero ¿para qué te sirve esta clasificación de acá en el tercio superior? No, acá está. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. ¿Para qué te sirve esta división? Tenemos que el tercio superior puede ir hasta los 15 centímetros, ¿no es cierto? De 11 a 15 centímetros, o de 10 a 15 centímetros. El tercio inferior que va a ir hasta 5 centímetros y el tercio medio de 5 a 10 centímetros. Esto es importante para hacer el manejo. Entonces, si es que el cáncer se encuentra en el tercio superior, lo tratas como un cáncer de colon, ¿ya? Es decir, haces una resección anterior. Entras por la vía abdominal, ¿ya? Una resección anterior, abdominal. Si es que se encuentra en el tercio medio, haces una resección anterior baja. Y si es que se encuentra en el tercio inferior, lo que vas a hacer es una resección abdominoperineal de Milles, ¿ya? Una resección abdominoperineal de Milles, ¿no? Ese es el tratamiento que vas a hacer en el tumor de recto. Y en el tumor de ano lo que haces, el más frecuente, tumor de ano, recuerda que es epitelio ya plano, no queratinizado, ¿no es cierto? Entonces, lo más frecuente será el carcinoma epidermoide o escamoso. Por lo tanto, acá, este viene a ser el más frecuente y está relacionado al virus del papiloma humano número 6 y 11. ¿Ok? Y el manejo, el de elección va a ser quimio más radioterapia. Responde muy bien a la quimio y a la radioterapia. Pero ¿qué pasa? Si es que hay recurrencia, tenemos que hacer una puntación abdominoperineal o de Milles, ¿cierto? Si es que hay recurrencia, ojo, hace resección. Si no, no. Simplemente responde a quimio más radioterapia, pregunta de examen. Y acá tenemos algunas asociaciones, enfermedad de Bowen, cuando tenemos un carcinoma epidermoide in situ, se llama enfermedad de Bowen. Cuando tenemos un adenocarcinoma in situ, se llama enfermedad de Piaget. Y recuerda que el melanoma anal no responde a radioterapia. ¿Ya? No responde a radioterapia.